¿Cómo sé? ¿Cómo sé cuando tengo ansiedad? ¿Cómo sé cuando tengo depresión? ¿Cómo podemos saber cuando hay síntomas de ansiedad? Es porque hay sensaciones corporales. Y es un fenómeno realmente, aparte de que es actual, ¿no? En todos los jóvenes, en todas las personas, seas joven, seas adulto, creo que puede ser verdad, ¿no? Todo lo que se habla, pero también esta parte de cuando es mentira y cuando se le agregan situaciones, ¿no? Que no son sanas. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en cuánto tiempo de nuestra vida le dedicamos realmente a las redes sociales, ¿no? Es decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y una red flag muy importante que atender. Y de ahí también se pueden desencadenar trastornos importantes del sueño. Resulta que llegan a terapia muchísimas personas de todo tipo, o sea, adolescentes. Hola a todos y bienvenidos a Psicólogos Zen, tu espacio para el bienestar mental. Hoy hablaremos de temas como la ansiedad, depresión, intervención en el suicidio y las redes sociales, cómo afectan en nuestra salud mental. Para ello, hoy tenemos a Paulina, psicóloga amiga, que nos va a ayudar a entender más de este tema. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Psicólogos Zen y pues para darles toda esta información muy significativa. Bueno, para comenzar quisiera que nos hablaras un poquito de tema que ya está en todas partes, la ansiedad. ¿Cómo nos podrías describir o qué es la ansiedad y por qué crees que ha sido tan prevaleciente hoy en día? Mira, la ansiedad es un proceso de sensaciones en el cuerpo que pues lo padecemos todas las personas, todos los seres humanos. Hablamos y podemos decir que hay ansiedades que son sanas y ansiedades que son completamente patológicas. Y ahí es donde está el problema, ¿no? En lo patológico, que es cuando realmente ya se genera una situación de enfermedad y se genera una situación de trastorno. Entonces es ahí donde ya viene la problemática. Perfecto. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo crees que las redes sociales están afectando en este tipo de trastornos como es la ansiedad o la depresión? Es algo y es un fenómeno realmente, aparte de que es actual, ¿no? En todos los jóvenes, en todas las personas, seas joven, seas adulto, creo que este tema de redes sociales es bastante amplio y es bastante importante hablar de ello porque efectivamente, imagínate cuánta información no tenemos a través de redes sociales que puede ser verdad, ¿no? Todo lo que se habla, pero también esta parte de cuando es mentira y cuando se le agregan situaciones, ¿no? Que no son sanas y que sobre todo impacta muchísimo en los jóvenes. Esta parte se ha visto a través de estudios científicos que las redes sociales afectan mucho más a las personas jóvenes. Ok, tomando así, es verdad lo que estás diciendo. Me gustaría saber, porque muchas veces las personas no somos conscientes del tiempo excesivo que estamos pasando en las plataformas. ¿Cuáles son las señales de que están afectando negativamente estas plataformas a nuestra salud mental? Pues mira, definitivamente cuando dejamos de hacer cosas para nuestro bienestar, ¿no? Resulta que a lo mejor tú tenías una rutina en donde te levantabas, ibas al gimnasio, ibas a nadar, hacías alguna actividad física y entonces llega el momento en que la dejas de hacer por estar en el celular o en la tableta o en la computadora, imagínate, ¿no? Y no necesariamente trabajando, sino precisamente estar en redes sociales. Realmente esta parte también se ha comprobado que es completamente adictiva. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en cuánto tiempo de nuestra vida le dedicamos realmente a las redes sociales, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Porque muchas veces es por ocio, otras veces sí realmente es para buscar información. Las redes sociales obviamente nos unen muchísimo a esta parte de noticias mundiales, ¿no? Que son sumamente importantes. Pero cuando no sucede esto, ¿qué es lo que pasa? O sea, realmente cómo impacta toda esa información que yo recibo a nivel cognitivo y a nivel físico, ¿no? Y a nivel mental, ¿no? Esta parte también de las emociones, cómo me hace sentir tanta noticia que de repente no es tan positiva y cómo cambia esto, ¿no? Yo quisiera saber
¿cuáles son las señales o cómo podemos detectar que tenemos ansiedad, ya sea si estos factores hayan sido las redes sociales o algún otro factor? Claro, ¿cómo podemos saber cuando hay síntomas de ansiedad? Es porque hay sensaciones corporales, es porque el cuerpo empieza a sentir un malestar grave, un malestar que nunca se había experimentado, y entonces es cuando yo puedo sentir y puedo decir que estoy sintiendo ansiedad o que me está dando un ataque de ansiedad. Ejemplos, sudoración en todo el cuerpo, mareos, dolores de cabeza, que también pueden ser muy intensos. Los músculos se tensan. Ese es un síntoma muy, muy peculiar que a la mayoría de personas les sucede, que es la tensión en los músculos. Entonces llega un momento en el que no pueden moverse, ¿no? Se quedan como inmóviles, no pueden dar el paso, no pueden pararse si están sentados. Llega esta parte muy, muy, muy fuerte de tensión muscular y entonces es como algo que te comentan que es sumamente desagradable. Entonces, obviamente dependiendo de cada persona, obviamente dependiendo de cada cuerpo también, es como se van a sentir estos síntomas de ansiedad, pero siempre, siempre, siempre vas a sentir algo en tu cuerpo. Perfecto, esto es algo muy importante. También me gustaría saber cómo vamos a diferenciar de las señales de cuando tenemos algún trastorno de ansiedad y cuando tenemos depresión. Ok, esto es bien interesante porque es una pregunta que mucha gente tiene como esa duda, ¿no? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé cuando tengo ansiedad? ¿Cómo sé cuando tengo depresión? Porque aparte déjame decirte que esto puede ser mixto, ¿no? Es decir, tener ambas sintomatologías, tanto de depresión como de ansiedad, en un momento, ¿no? O en un ataque. Entonces, esto es como sumamente importante que la gente lo pueda conocer y lo pueda saber y pueda tener esta información, porque sí, efectivamente, los signos de depresión y los signos de ansiedad se pueden combinar. Entonces, esto pues sí agrava un poco la situación, porque estamos hablando, ¿no?, de situaciones corporales en cuanto a la ansiedad, y por otra parte, esta parte muy interna que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver con cero ganas de hacer las cosas, por ejemplo, ¿no? Que es un síntoma muy, muy clásico de la depresión, y es como dejar de hacer la rutina que yo tenía por esta parte de flojera, por esta parte de no querer hacer las cosas, y entonces ya ni siquiera me quiero bañar porque no me interesa, no hay motivación en las personas. Entonces como que por una parte las personas pueden identificar esto, ya no me estoy sintiendo tan bien como me sentía antes, pero a la vez también como, imagínate, o sea, experimentar todas estas sensaciones físicas que te comento de la ansiedad, pues de repente la persona puede entrar en esta parte de shock, ¿no? De decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y es algo que realmente impacta mucho, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Porque la persona es, ¿qué me está sucediendo? Bueno, y esto nos lleva a algo bien importante de lo que estamos platicando, la depresión. ¿Cómo podemos saber si alguien cercano a nosotros está sufriendo depresión, incluso nosotros mismos? ¿Qué señales debemos de tener en cuenta? Ok, algo muy importante y es algo que es muy característico es el aislamiento. Cuando una persona se aísla, cuando empezamos a ver que nuestro hijo adolescente de repente ya no quiere convivir, ya no come igual, o sea, todas estas señales, todos estos síntomas, sobre todo en jóvenes, porque a lo mejor es como un poco más poder identificar qué es lo que le está pasando a mi hijo adolescente, son señales en donde, por ahí, como dicen, ¿no? Son una red flag muy importante que atender. Y entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo. En nosotros mismos es esto, o sea, como que empezamos a preguntarnos qué me está pasando, por qué no tengo la misma motivación que tenía hace una semana, hace un mes, ya no me llama la atención, ¿no? Lo que hago. Generalmente la depresión en adultos también cortan actividades de tajo, ¿no? De repente ya no van al trabajo, cuando empieza a haber una depresión intermedia o grave, ya no van al trabajo, o sea, ya no les importa si los corren, si no los corren, o sea, esta parte de verdad tanto cognitiva como de pensamiento y conexión se pierde completamente.
Entonces hay que tener como muy en cuenta esto. Cuando yo empiezo a perder la motivación por las cosas que realmente me causaban un bienestar, entonces algo por ahí puede estar pasando. Entiendo. ¿Cómo podemos ayudarlos e incluso ayudarnos en estas situaciones? Esto es bien importante porque muchas personas hacen esta pregunta. ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, al primer síntoma de depresión, que no lo llaman depresión como tal, pero no se sienten bien las personas, ¿qué hacer? Entonces yo siempre les digo, acuérdense que es muy importante acercarse a la ayuda, pedir ayuda, acércate a quien más confianza tú tengas como para hablar de esto. Es muy importante el poder hablarlo. De nada te va a ayudar el que tú te lo guardes, porque aparte, ¿sabes qué? Que da todavía como mucha pena hablar de eso, ¿no? Es como, ¿cómo voy a decir que yo me siento mal? Si yo siempre he sido una persona súper alegre, siempre una persona echada para adelante. O sea, ¿cómo en este momento de mi vida que no me siento tan bien, lo voy a decir o lo voy a hablar? Entonces, no queremos de repente mostrar esa vulnerabilidad que todos los seres humanos la tenemos y que la tenemos que experimentar alguna vez. Y por eso es importante que puedan hablarlo con la gente de confianza. Si eres un adolescente y nos estás viendo el día de hoy, platícalo con tus padres. O sea, si no tienes tanta confianza con tus padres, entonces con tus maestros, ¿no? De repente el adolescente se lo quiere contar al mejor amigo y está bien, o sea, no tiene nada de malo. Al final de cuentas es un desahogo, pero a lo mejor tu amigo no te va a poder ayudar porque tú no sabes si él también se siente igual. Imagínate, ¿no? Que se siente igual que tú y entonces ahí no hay como un apoyo real en el sentido de qué poder hacer de una manera como más profunda o inclusive de una manera profesional, ¿no? Entonces, cuando somos adultos, a lo mejor podemos tener como esta decisión de poder decir, bueno, me acerco a un psicólogo, ¿no? Me acerco a un psiquiatra, me acerco a un médico muchas veces. Y entonces, afortunadamente ya tenemos como esta apertura también de las personas adultas y de los padres de familia que también saben que deben de llevar a sus hijos al psicólogo, ¿no? Y no por esta idea de, ay, están locos o ay, mi hijo no necesita ayuda, sino esta parte de realmente ser responsables con nuestra salud mental. Entonces, la psicología ya se ha vuelto algo indispensable, la psicología ya es como que vayas al médico, como a tu chequeo general, que vayas al dentista, ¿no? Ya el psicólogo se volvió una parte fundamental de la medicina en el mundo por esta parte de atención a la salud mental. Entonces, pues esto, ¿no? Poder en cualquier momento en el que tú no te sientas bien y sabes que está cambiando tu mood de diario, que ya no sientes esa motivación, que ves a tu hijo aislado, que tiene de repente conductas distintas a como él se comportaba, entonces es buscar la ayuda y acercarse a hablar de lo que está sucediendo. Comprendo. Esto me lleva a un tema muy delicado, pero crucial, y creo que es muy importante que hablemos de esto, la prevención del suicidio, porque es un tema que no muchas personas pues hablan de esto, pero que es muy importante saberlo. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia que las personas tenemos que estar pues en alerta para poder ayudar a alguien más? Claro, esto es muy, muy importante. Esta es una pregunta realmente significativa, yo creo que para todos. Sin embargo, en los jóvenes, esta situación, esta problemática de suicidio va en aumento año con año, ¿no? Entonces, de unos años para acá también se ha visto que la mayoría de suicidios son en varones, específicamente hablando de género, son en jóvenes varones, y en una edad en donde obviamente están pasando adolescencia, ¿no? La adolescencia intermedia, que es de los 15 años a los 19 años, que es como la etapa en donde sigue habiendo muchísimos cambios en la conducta, cambios físicos, y en donde puede pegar un poco más esta parte depresiva.
también retomar esta parte de por qué se da el suicidio, ¿no? Que es también como una de las preguntas también que sobre todo los padres de familia se hacen. ¿De dónde viene? ¿Es como una idea de repente? ¿Es como que le dieron ganas a mi hijo? ¿O qué pasa ahí, no? Entonces, es importante como comentarles que el suicidio es una acción que se hace por una situación de depresión grave. Entonces, estamos hablando que obviamente sí hay un antecedente. ¿Y cuál es ese antecedente para que una persona se suicide o no se suicide? Esta parte depresiva, ¿no? Una persona que llega a consumir el acto de suicidio es porque estaba pasando una situación de depresión grave y ¿qué crees? Que no se identificó a tiempo. Entonces, algo que también es muy importante es, ¿los suicidios se pueden evitar? Por supuesto que sí. No. Entonces, es esta parte, ¿no? Es hilado esta pregunta que me haces. Por eso es que es bien importante que al primer síntoma, al primer momento en el que yo vea que mi hijo está cambiando su conducta, que yo vea que está en esta parte también que tiene que ver mucho con consumo, por ejemplo, ¿no? Consumo de sustancias, que tiene que ver con que ya no se relaciona igual con sus amigos, que ya no se relaciona igual con los mayores. Entonces, algo está pasando y podríamos decir, ¿no?, que puede estar pasando por una situación de depresión. Y esto va en aumento, por supuesto, ¿no? Entonces, de una depresión que puede ser muy menor y no es atendida, se puede ir a una depresión grave y entonces caer en esta situación de suicidio. Es muy importante esto que nos platicas, porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante las señales de una persona cercana a nosotros. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está pasando por este momento tan crítico? Mira, algo que es bien importante y que también se hacen esa pregunta es, ¿cómo hago si entonces llega alguien a mí a decirme algún familiar o algún desconocido que se quiere quitar la vida, ¿no? Es algo muy fuerte, es una pregunta que de repente nos puede suceder a todos en un contexto que conozcamos o que no conozcamos, y entonces, ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es esta parte de cuando tienes un teléfono a la mano y puedes como investigar alguna línea de emergencia, sí es importante poder llamar cuando yo no sé qué más hacer, ¿no? O sea, si es como una persona que no conoces, una persona extraña y te dice, oye, sabes que me siento muy mal y ahorita me voy a ir a aventar de un puente porque ya no puedo más, entonces es inmediatamente llamar a números de emergencia cuando no conocemos a esa persona que puede pasar, ¿no? Si es algún familiar, si es que generalmente no pasa, ¿no? Que el hijo se acerque a los papás, por ejemplo, a decirles, papá, mamá, me quiero quitar la vida, es muy raro, pero obviamente si sí pasa y si sí lo hace y tiene esa confianza de decir, me siento sumamente mal y no sé qué hacer, entonces es inmediatamente buscar el apoyo y buscar la ayuda. Es también muy importante, y esto se queda si es un mito o es una realidad, de cuando una persona está constantemente diciendo que se quiere quitar la vida, ¿no? Entonces, muchas veces está llamando la atención, ¿no? No le hagan caso, siempre dice lo mismo. Y al final de cuentas ni lo hace, es por llamar la atención. Pero aguas con esto, porque esto también sí tiene como esta doble finalidad entre decir, ¿no? Y entre como dejar ver, no me siento bien, ¿no? A lo mejor sí no es como tanto el quererme quitar la vida, pero sí ahí está como una parte de que estamos hablando de que no está al 100% ese chico o esa chica, ¿no? Que está hablando de eso. Entonces, quiera llamar la atención o no quiera llamar la atención, si en ese momento no lo sabemos y no conocemos muy bien a la persona, entonces es inmediatamente buscarle la ayuda, ¿no? Poder hablar con esa persona, a lo mejor tener una plática con lo que yo sepa o con lo que yo sé, porque de repente es como esta parte de ¿qué le digo? O sea, me está diciendo que se quiere morir, ¿no? O sea, que se va a quitar la vida. Entonces, ¿qué le digo? A veces ni siquiera tienes que decir nada. O sea, cuando no sabes qué decir porque sientes que a lo mejor vas a empeorar la situación, lo único que esa persona quiere, y yo te lo aseguro, es hablar, ¿no? Es hablar, desahogarse, y eso le va a ayudar mucho, eso le va a servir mucho. Entonces, a lo mejor tú puedes ser un buen canal de escucha activa para que esa persona se pueda desahogar. Entonces, eso es muy importante, no sentirnos con miedo, porque muchas veces por miedo y por desconocimiento de no sé qué decirle a esa persona, le podemos dar la espalda, ¿no?
y decir como, pues es que a mí no me digas, yo no sé, y irnos y quedarnos como con esa parte de, hoy pude haber hecho más, ¿no? Pero no lo hice por miedo. Entonces, en ese momento no tengas miedo. Si alguien te dice que se quiere quitar la vida, solamente escúchalo. Esa persona lo que quiere en ese momento es desahogarse, ¿no? Y por supuesto invitarlo a que reciba la ayuda, a que se acerque a una línea de emergencia, a que se acerque a un psicólogo, a que lo hable con sus padres, ¿no? Si es un menor de edad o es un chico o una chica, ¿no? Que lo está diciendo. Generalmente pasa mucho en las escuelas. Los chicos no lo hablan con los papás, pero sí lo hablan con los maestros. Entonces, en las escuelas afortunadamente ya se están teniendo protocolos, ¿no? Aquí en México, en donde cuando hay una situación de estas, si hay una situación muy latente de suicidio de un chico que ya no lo ha hablado solo una vez, sino lo ha hablado varias veces, ya la escuela sabe qué hacer y cómo actuar. Aquí, como lo mencionas, es un tema delicado, pero es muy importante saber cómo nosotros tenemos que actuar. Así como hablabas de ayuda profesional, ¿qué le dirías a las personas que piensan que todavía es un estigma y por eso no han buscado ayuda profesional y piensan que solamente es para situaciones extremas? Así es esto, es hablar un poco de entender que esto es una problemática que ya existe en el mundo en general. El suicidio ya se volvió un tema de salud pública y es algo que se está gestionando y que se están buscando muchas más ayudas y muchas más reformas, por ejemplo, en México, para poder tener mayor acceso a, por ejemplo, a temas emergentes, ¿no? Como es esta parte de que alguien llegue y te diga, me quiero suicidar o quitar la vida, poder inclusive tener capacitaciones, ¿no? Muy, muy rápidas de qué hacer o qué decirle en ese momento a esa persona, de ya esta situación tan grave que se ha vuelto. Pero es importante también decirles a todos los que nos ven que no pasa nada, no tiene nada de malo. Todos en algún momento nos hemos sentido mal, todos en algún momento nos hemos sentido muy tristes. Y esta parte que te sucede o que te sucedió o que en algún momento estuviste en esta etapa a lo mejor complicada de sentirte muy, muy, muy triste y de haber pensado en quitarte la vida o inclusive intentarlo, es algo que se puede trabajar y es algo que se puede remediar y por supuesto que te puedes sentir diferente. Esa es la gran ventaja. Entonces, así como el suicidio se puede evitar y así como el suicidio puede que no se haga y no se consuma el acto, también esta parte que empieza muy latente, ¿no? De sentirnos mal, de ya no querer vivir, de ya no querer despertar y que puede terminar obviamente en un suicidio. Esta parte es muy importante, por eso les recuerdo y les repito, es muy importante que ustedes lo hablen con las personas con las que ustedes tengan confianza. Esta parte no hay que guardárnosla, esta parte se tiene que hablar, esta parte se tiene que decir, porque entonces al momento también de nosotros escucharnos, qué es lo que está pasando por nuestra mente, esta parte de poderle dar también significado a nuestros pensamientos, es de suma importancia y yo te aseguro que si lo hablas, si lo expresas, si lo sacas, si lo dices, te vas a sentir completamente diferente porque hay un proceso ahí, ¿no? Un proceso de escucharme, ¿no? De hacer consciente lo que tengo en mi cabeza, lo que pasa en mis pensamientos y entonces esto va a bajar, ¿no? Va a aligerar como esas ganas o va a aligerar como estas ideas suicidas que están a lo mejor todo el tiempo en mi cabeza. Esto es clave lo que tú has mencionado. No es necesario sentirnos abrumados para poder cuidar nuestra salud mental. Ahora bien, quisiera preguntarte cómo es que podemos ayudar o fomentar de esta forma, como bien menciona, los jóvenes que están pues muy encapsulados en las redes sociales. ¿De qué forma podrían ayudar estas a pues tener un impacto positivo en su salud mental? Ok, es muy importante que empecemos a tener como madurez también en esta parte. ¿Qué tipo de información o qué tipo de programas también consumes, ¿no? ¿Qué tipo de cosas en redes sociales te gusta ver? Porque muchas veces esta parte de, como les digo, de ocio, es esta parte, por ejemplo, en jóvenes, mucho de videojuegos,
tema de YouTube, ¿no? En donde todo el tiempo se la pasan viendo videos en YouTube y que no siempre son como pues los más adecuados, ¿no? O los más padres. Entonces, algo que puede ayudarte a ti como joven, ¿no? Y como papá de ese joven, es precisamente poder impulsar a estos chicos a hacer, por ejemplo, actividades físicas, ¿no? Actividades al aire libre. Esta parte también de consumo de redes sociales se ha perdido mucho porque no hay o no existe muchas veces en las familias como esta convivencia familiar, ¿no? El hecho de yo poderme sentar con mis hijos un fin de semana a jugar juegos de mesa, a ver una película, ¿no? Que sea divertida, que sea graciosa, que me cause un bienestar y que yo después de esa experiencia pueda decir, oye, qué bien me siento, qué bien la pasamos el fin de semana, ¿no? Hacer actividades en familia también deportivas, ¿no? Que ahí de repente pueda yo también utilizar mi cuerpo, que pueda utilizar mi mente, cosas de destreza. O sea, no todo es siempre redes sociales, ¿no? No siempre es todo como esta parte de estar todo el tiempo en mi celular metido y entonces... Porque pues aparte de ser adictivo, de repente es también como muy divertido para los jóvenes, ¿no? Estar como todo el tiempo pegados al celular, pero que también, pues obviamente no es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde como también toda esta parte creativa y recreativa también, ¿no? De poder salir al aire libre, de poder hacer actividad física, de poder inclusive también practicar algún deporte en donde yo sé que soy bueno, o donde sé que mi hijo es bueno, ¿no? Exacto. Muy buenos consejos los que nos has dado, porque igual que mencionas, es muy importante, vamos a llamarlo así, desconectarse y tener pues un buen descanso. ¿Esto cómo afecta también la calidad del sueño? El estar constantemente usando dispositivos electrónicos, ¿cómo afecta igual nuestra calidad de sueño? Esto es muy importante también. Científicamente se ha comprobado que el estar tanto tiempo en el celular, o sea, independientemente de si estás en redes sociales, si estás en videollamadas, si estás como en esta serie de que sabemos que obviamente el celular y la computadora y la tablet ya es algo que esencial para nuestra vida, la verdad sí, pero es como esta parte, como dices tú, o sea, poder también medir, ¿no? ¿Cuánto tiempo paso? ¿Por qué? Porque esto afecta, obviamente, y una de las partes que más afecta es precisamente nuestra calidad de sueño. Entonces resulta que yo por estar pegada al celular ya no estoy durmiendo mis 8 horas, ¿no? Que tengo que dormir o que un adulto y mucho más un joven o un niño inclusive tiene que dormir más horas. Y entonces por el hecho de estar en el celular todo el tiempo, pues ahí ya me duermo tarde, ¿no? Ya resulta que son las 2, 3 de la mañana y ya se me fue el sueño, ¿no? Es lo que muchas personas dicen. Es que ya se me fue el sueño y entonces pues ya espero otra vez a que me dé sueño. Y entonces resulta que ya nos dan 3 de la mañana, 4 de la mañana, muchos adolescentes, ¿no? De repente que no duermen por estar viendo videos, por estar en los videojuegos, por estar expuesto al final de cuentas a estos dispositivos y a estas pantallas, ¿no? Entonces, el hecho de generar luz también como a los ojos, ¿no? Y el hecho de estar como tan concentrados en lo que yo estoy viendo, o en lo que yo estoy leyendo, o en lo que yo estoy haciendo, pues por supuesto que va a afectar mi sueño. Y de ahí también se pueden desencadenar trastornos importantes del sueño. Bueno, ya que mencionas esos trastornos del sueño, ¿cómo qué tipos es lo que pueden afectar o desencadenar? Los más comunes y los que más se han visto, volvemos a lo mismo, sobre todo en adolescentes, es esta parte de insomnio, que también es muchísimo en adultos, pero a lo mejor los adultos sí como en otra parte de más preocupación, ¿no? De temas laborales y todo eso, pero en los chicos sí se ha visto que es por estar expuestos a tantas horas en un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, insomnio y también en estos últimos años esta parte de la narcolepsia. O sea, imagínate que de repente el chico esté en su salón de clases, en clases y de repente ¡fum! O sea, hay algo que ya químicamente, ¿no? En el cerebro y corporalmente y a nivel físico
ya hay tanto cansancio y ya hay tantas neuronas destruidas que ya ni siquiera ya yo puedo como controlar esto, ¿no? Y entonces es por lapsos quedarse dormidos. Entonces imagínate, es también sumamente grave poder hablar de esto, porque si tú te vas y regresas a la escuela, por ejemplo, en transporte público, y te duermes en el camión, o te duermes en el metrobús, o te duermes en el metro, pues entonces ya no hay conciencia, ¿no? Lo más importante de hablar de estos trastornos del sueño es que no hay conciencia. Y entonces, si yo me duermo en todos lados en donde de repente ya mi cuerpo se desconecta, pues entonces imagínate qué grave. Sí, como bien lo mencionas, puede ser grave no tener esta calidad del sueño y que mucho es dependiendo del uso excesivo de los electrónicos. Entonces, también me gustaría tocar este tema de la validación externa. Cómo puede afectar a nuestro autoestima, porque muchas veces las personas no reciben la cantidad de likes o de comentarios y eso también como que no los ayuda a conciliar el sueño y están constantemente pues visualizando qué impacto tiene en nosotros. Claro, esto es sumamente importante porque resulta que llegan a terapia muchísimas personas de todo tipo, o sea, adolescentes, adultos, como con esta problemática de, híjole, todo por una red social, ¿no? Rompimientos de parejas, lo sabemos, que de repente es porque no quiso subir el chavo o la chava la fotografía al Facebook, ¿no? Y entonces es como esta parte de no me quieres, no me validas, no me presumes, que escondes. Y entonces hay una serie, hablando de pareja, por ejemplo, hay una serie súper importante de rompimientos o de cierre de relaciones por esta parte de redes sociales. Entonces imagínate cómo le hemos dado nosotros la importancia y la cabida en nuestra vida que realmente tengas que basar tu relación de pareja en si subes o no una foto, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Y esta parte de los chicos, por supuesto, esta parte de los jóvenes, ¿no? En redes sociales, TikTok, que se ha hecho como tan famosa esta red y que la utiliza mucho joven, y que de repente el contenido de hacer retos, ¿no? O de esta parte de bailes que sí son divertidos y que pueden como generarles mucho bienestar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es también como tener esta inteligencia de saber qué es lo que me va a beneficiar a mí de todo lo que veo en redes sociales y qué es lo que no me va a beneficiar. Entonces, por supuesto que hemos visto, ¿no? Tantos retos, tantas muertes también de influencers y TikTokers que por ganarse likes, pues ponen en peligro su vida y ahí vemos que pues, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar también como esta parte, ¿no? De seguidores, de likes, de comentarios, de esta competencia también tan grande ya que se ha vuelto también en ser mejor en una red social, ¿no? O sea, ¿quién tiene los más seguidores, no? Ahorita esto tan comentado, tan actualizado y tan de moda, ¿no? Que es ser influencer o no. Entonces, pues ya todos los chavos quieren ser influencers y quieren tener su canal y quieren hacer mil cosas, pero te digo, es como una línea muy delgada, la verdad, la que puedes sobrepasar de decir qué es sano, qué sí me está dejando cosas positivas en mi vida y qué ya rebasa el hecho de ya no estar bien y afectar mi salud mental. Exacto, estoy de acuerdo contigo, como igual lo mencionabas, este éxito de decir, bueno, yo quiero ser como esta persona me está superando en llamarlo por así fama. ¿Qué impacto tiene en nuestra salud mental este tipo de ver a la otra persona que tiene pues este éxito más rápido, por así llamarlo? Claro, te digo, esto ha revolucionado tanto que ya de repente también una persona común y corriente como lo podemos ser nosotros, también de repente podemos también caer en esto, ¿no? Caer en esto en que, ay, sí tengo likes, sí no tengo likes. Entonces, como dices tú, esto da ayuda, ¿no? Como a tener presencia y como a tener validación y de ahí nos agarramos. Ahorita, desafortunadamente, todo lo que sea redes sociales, todo lo que sea internet, lo valorizamos mucho más de lo que realmente si valgo o no valgo. O sea, yo no me puedo valer de una red social para decir,
¿vale mi contenido o vale lo que digo? Si tengo likes o no tengo likes, ¿no? Entonces, necesitamos también tener como mucha congruencia en esto y saber cómo dirigirnos y utilizar las redes sociales para nuestra conveniencia. O sea, pero para lo mejor de nuestra conveniencia, ¿no? No centrarme en eso y no entristecerme y no caer en un trastorno depresivo, porque también muchas personas lo hacen, en si tengo likes o no, si la gente me ve o no me ve a través de una red social. O sea, esto sí es importante obviamente para dar a conocer contenido, sí es importante para que las personas te puedan conocer también tu trabajo. O sea, las redes sociales, claro que por supuesto que son buenas y son muy positivas en ese sentido, pero también ya cuando tú te fanatizas y cuando tú ya quieres validarte a través de redes sociales, ¿no? Si te validan y aparte gente que ni siquiera te conoce, pues es ahí donde empieza el problema, ¿no? Es ahí en donde ya no está bien o no es como lo más adecuado. ¿Qué consejo le podemos dar a estas personas que están como muy dependientes de esta validación externa? ¿Qué consejo les podemos dar que puedan aplicar a su día a día? Ok, algo que es muy, muy importante y que siempre va por encima de cualquier situación y de cualquier cosa, es como lo que tú pienses de ti mismo. Esta parte de amor propio y esta parte que tiene que ver también con autoestima y que tiene que ver como con esta parte de autoaceptación y que tiene que ver con esta parte del autocuidado. Alguien que está muy estable en estos elementos y en estas áreas de su persona, créeme que difícilmente le va a influenciar las redes sociales, ¿no? Porque saben perfectamente hasta dónde utilizarlas, hasta dónde decir me afecta o no me afecta, y va a ser algo que no va a interferir como en su vida diaria, ¿no? Y no va a bajar su autoestima y no va a cambiar y no va a influenciar absolutamente nada de su vida cotidiana. Pero ¿qué pasa cuando no existe esto, no? ¿Qué pasa cuando yo me centro y yo me valido a través de redes sociales y entonces mi validación es a través de cuántos likes tengo, ¿no? Si les gustan mis fotos que subo. Esto pasa muchísimo y sobre todo lo hablo por los jóvenes, porque desafortunadamente, y te digo, más en esta época y en esta actualidad que se le ha dado tanta importancia a redes sociales, es como lo que ellos buscan, ¿no? No se dan como este chance de verdad poder trabajar en ellos, ¿no? En este amor propio. Y entonces es muy importante saber y conocer para qué soy bueno, cuáles son mis talentos, cuáles son mi área de oportunidad. Y entonces a partir de eso y a partir de ello trabajar. No dejarme llevar por lo que en las redes puedan decir o lo que yo pueda ver en redes, ¿no? Porque esta parte también comparativa de, como dices tú, de querer ser como el super influencer o ser el youtuber, ¿no? Que es famosísimo y entonces ahorita ya gana millones de pesos. Es como súper importante no hacerlo y no caer en eso porque somos únicos e irrepetibles. Entonces esta parte es bien importante que los chavos y toda la gente joven que nos está viendo de verdad lo tenga en cuenta y no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos qué hay detrás de cámaras. Ahora sí que cada quien tiene una vida. Acuérdense también, chicos, que no todo lo que ven en redes sociales es real y es verdadero. Entonces, eso también es bien importante. Todos atrás de cámaras y atrás de una red social tenemos una vida. Puede ser bonita, puede ser no tan bonita, pero es esta vulnerabilidad del ser humano y entonces tenemos que tomarla en cuenta y tomar acción ante eso. Bien, esto es algo que yo creo que a muchas personas tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo? Para cerrar, me gustaría saber cómo la terapia online puede ayudar tal vez en estos temas, ya sea de depresión, ansiedad, estos tipos de baja autoestima que pueden generar estos factores. Claro, esto es muy importante y si algo que tenemos que agradecer que nos dejó como esta situación catastrófica que fue la pandemia, fue precisamente esto. La gente se acercó a buscar esta ayuda en línea, ¿no? Esta ayuda que fue mundial, ¿no? Los psicólogos nos abrimos a poder dar este servicio completamente online en todo el mundo
para las personas que en ese momento tenían una situación de depresión y de ansiedad porque perdieron algún familiar en la pandemia, ¿no? Entonces, esto fue una apertura realmente tan significativa, tan maravillosa, ¿no? Que la verdad, si algo le tenemos que agradecer de todo esto tan complicado que fue la pandemia, fue esto, ¿no? La apertura a que los terapeutas, a los psicoterapeutas, pudiéramos hacer este trabajo online y poder romper esta barrera, ¿no? De comunicación, porque muchas veces, y en un principio se pensaba que el tipo de terapia psicológica tenía que ser 100% presencial, porque si no, entonces no servía, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que en todos estos años que ya pasó de la pandemia, hemos visto casos exitosos en donde las personas a través de este servicio online han podido superar situaciones depresivas y de ansiedad, que es como lo que más vemos, ¿no? Y que obviamente también está a la orden del día y que podemos también nosotros llegar a padecerlo. Entonces realmente es algo muy efectivo, es algo que sí sirve y que las personas que lo necesiten, que estén en otro lado, que no se puedan trasladar, que estén inclusive en otra ciudad, en otro país, también puedan acceder a este servicio. Perfecto. Bueno, por último, nos gustaría que nos compartieras algún caso de éxito que haya podido superar estos tipos de trastornos a través, pues, de la terapia. Claro. Yo atiendo a muchos pacientes también online. He tenido la fortuna de tener tratamientos muy efectivos y exitosos, dar las altas precisamente desde una atención completamente online, y es por esta parte también de todo lo que se trabaja, ¿no? De todo lo que se trabaja, porque al final de cuentas los elementos y las herramientas de un psicoterapeuta no cambia, ya sea online, ya sea presencial, siempre vamos a utilizar, ¿no? Como esta parte que tiene que ver con toda esta parte de personalidad que tenemos, con todas las herramientas nuevas que hemos aprendido también y que nosotros las damos a través de la pantalla, ¿no? A través de esta parte de una computadora, de un celular, y que por supuesto son tratamientos 100% efectivos, porque también se lleva este tratamiento multidisciplinario, ¿no? Que es muy importante. Entonces, cuando una persona tiene como una depresión grave, pues es primero obviamente esta atención y este tratamiento psicológico online, pero también pues tener, ¿no? Como esa parte de especialistas también para la atención que requiera ese paciente. Entonces, por supuesto que sí se puede llegar a altas muy satisfactorias y muy exitosas. Y mi experiencia ha sido precisamente esto. Yo trabajo mucho mindfulness, yo trabajo mucha parte de conectar cuerpo con mente, ¿no? Mucha meditación, muchas herramientas que son muy hermosas utilizarlas online, porque precisamente es esto, ¿no? Es también como conectar con el paciente, como saber qué le está sirviendo y que no necesariamente tenemos que tenerlo ahí el paciente presencialmente, ¿no? Entonces, toda esta parte de situaciones de ansiedad han sido muy buenas trabajando con estas herramientas y con mucha visualización, ¿no? Con muchos videos, con mucha parte de experiencia también propia, con muchas anécdotas que de repente yo les puedo decir a mis pacientes y que les sirven mucho, ¿no? Que les sirven mucho también como para conectar y como para proyectarse de una manera positiva con esa parte de, o sea, a él o a ella también le pasó, ¿no? Uh-huh. No soy el único que está transitando esto, no soy el único que se está sintiendo mal. También en algún momento ella lo padeció, ¿no? O ella se sintió mal, y entonces eso conecta mucho. Entonces es como esa parte padre de trabajo online y que de verdad se puede. Perfecto, Paulina, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir tu conocimiento. Muchas gracias. ¿Hay algún consejo que tú quisieras dar? Pues esto, acérquense de verdad a la ayuda profesional.
ahorita ya con toda esta ayuda que tenemos, ¿no? En traspasando fronteras, quitando limitación de comunicación, la verdad es que ya no hay pretexto para que ustedes puedan tomar una sesión psicológica y para que ustedes se puedan sentir mejor. De verdad, tomen en cuenta siempre tener esta salud mental adecuada, que es muy importante para poder funcionar en la vida. Tenemos que ser seres sí funcionales, pero también felices. ¿Y qué nos va a dar ese bienestar? Precisamente atender nuestra salud mental. ¿Y qué es la salud mental? Es tener equilibrio en nuestro cuerpo, es tener equilibrio en nuestra mente y tener también este equilibrio en nuestro espíritu, ¿no? En nuestras creencias, cambiarlas, si se tienen que cambiar, no pasa nada, y poder tener diferentes versiones de nosotros mismos. Muchas gracias, Paulina, y a todos los que nos ven, recuerden que en psicólogozen.com hay profesionales listos para acompañarlos en su camino hacia el bienestar. Recuerden que los psicólogos son amigos.